La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del edificio corporativo más imponente de la Ciudad de México. En el piso 47, Valentina Mendoza observaba las luces difusas de la ciudad mientras revisaba los últimos informes financieros. A sus 42 años, era la CEO más joven de una multinacional en América Latina, dirigiendo Tecnoverde S.A., una empresa que prometía revolucionar el reciclaje tecnológico. Señora Mendoza, su coche la espera, anunció su asistente, Roberto, desde la puerta. Valentina asintió sin apartar la vista de los números. Las ventas habían aumentado un 23% ese trimestre, pero algo en su interior se sentía vacío. Tomó su abrigo negro de diseñador y su bolso, preparándose para otra noche solitaria en su penthouse de Polanco. El ascensor descendía en silencio cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su ex esposo. Sofía pregunta por ti otra vez. No puedes seguir cancelando las visitas. Valentina apretó los labios. Su hija de 8 años era otro número en su agenda que constantemente posponía. Al salir del edificio, la lluvia había amainado, dejando charcos que reflejaban las luces neón de los restaurantes cercanos. Su chofer, don Manuel, la esperaba con el paraguas abierto. Buenas noches, señora. ¿A casa? Sí. Manuel, gracias. Mientras el Mercedes negro se abría paso entre el tráfico nocturno de Reforma, Valentina cerró los ojos. El cansancio de los últimos meses pesaba sobre sus hombros. La expansión internacional, las juntas interminables, los viajes constantes, todo había valido la pena, ¿o no? Disculpe, señora. La voz de Manuel la sacó de sus pensamientos. Hay un embotellamiento terrible. Parece que hubo un accidente más adelante. Podríamos tomar Insurgentes. Haz lo que consideres mejor, Manuel. El coche giró hacia una calle lateral, adentrándose en la colonia Roma Norte. Las calles aquí eran más estrechas, flanqueadas por edificios art deco y pequeños comercios. Valentina observó distraídamente los puestos de tacos que comenzaban a cerrar, las parejas caminando de la mano, la vida real que transcurría fuera de su burbuja corporativa. De pronto, el coche se detuvo abruptamente. ¿Qué sucede, Manuel? Lo siento. Señora, hay una niña en medio de la calle. Parece estar recogiendo algo. Valentina se asomó por la ventana. Efectivamente, una pequeña figura estaba agachada en medio del asfalto mojado, aparentemente ajena al peligro. Sin pensarlo, Valentina abrió la puerta. «Señora, espere», exclamó Manuel, pero ella ya había salido. La niña no podría tener más de 7 u 8 años. Vestía un uniforme escolar desgastado y empapado por la lluvia. Su cabello negro estaba recogido en 2 coletas despeinadas. En sus manos sostenía cuidadosamente lo que parecían ser componentes electrónicos rotos. «¿Estás bien, pequeña?» Valentina se acercó lentamente. «Es peligroso estar aquí». La niña levantó la vista. Sus ojos café claro se encontraron con los de Valentina, y por un momento, la CEO sintió un escalofrío. Era como mirarse en un espejo del pasado. «Estoy recogiendo esto», respondió la niña con voz clara, mostrando los circuitos y cables. «Mi papá dice que si junto suficientes, podemos venderlos». «¿Dónde está tu papá?» La niña señaló hacia una esquina donde un hombre de mediana edad esperaba con un carrito de supermercado lleno de cartón y metal. Al ver a Valentina, el hombre se acercó rápidamente. «Lupita, te he dicho que no te alejes. Disculpe, señora, no la molestará más». «No es molestia», respondió Valentina, observando cómo el padre tomaba protectoramente la mano de su hija. «Pero es tarde y peligroso. Tenemos que terminar la ruta», explicó el hombre bajando la mirada. «Mañana es día de pago en el centro de reciclaje». Lupita seguía mirando a Valentina con curiosidad. De pronto señaló el logo de Tecnoverde en el folder que la CEO llevaba bajo el brazo. «Mira, papá, es el mismo dibujo que está en los camiones que a veces vemos». El padre miró más atentamente, y su expresión cambió. «¿Usted trabaja para Tecnoverde?» Valentina asintió, incómoda de repente. «Soy Jorge Ramírez». El hombre extendió una mano temblorosa. Nosotros les vendemos material». «Bueno, intentamos. Los centros de acopio cada vez pagan menos. Papá dice que antes podíamos comprar más cosas con lo que juntábamos», intervino Lupita. «Pero ahora necesitamos juntar el doble para lo mismo». Valentina sintió un nudo en el estómago. Ella había autorizado la reducción de precios en los centros de acopio hacía 6 meses. Una estrategia para maximizar las ganancias. En las gráficas de Excel,
Había sido solo un ajuste porcentual. Aquí, frente a ella, era la diferencia entre cenar o no. ¿Hace cuánto que hacen esto?, preguntó, su voz profesional flaqueando. 3 años, respondió Jorge. Desde que cerró la fábrica donde trabajaba. Lupita me ayuda después de la escuela. Soy muy buena separando los metales, exclamó la niña con orgullo. Sé cuáles valen más. Los cobres son los mejores. ¿Verdad, papá? Manuel se había acercado con un paraguas. Señora Mendoza, deberíamos continuar. Pero Valentina no podía moverse. Miraba a Lupita, que ahora examinaba con fascinación una placa de circuito rota, explicándole a su padre dónde estaban los componentes valiosos. La niña tenía la misma edad que Sofía, su hija, la misma edad que ella cuando su madre trabajaba limpiando oficinas y ella la esperaba en la recepción, haciendo la tarea. ¿Puedo preguntarte algo? Valentina se agachó para estar a la altura de Lupita. La niña asintió, sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Por qué recoges estas cosas? ¿No prefieres estar jugando? Lupita ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera extraña. Esto también es divertido, además ayudo a mi papá. Ayudo a... Cuando sea grande quiero tener una empresa de reciclaje, pero una que pague bien a las personas. ¿Y qué harías diferente? Lupita se llevó un dedo a los labios, pensativa. Pondría lugares donde los niños puedan esperar mientras sus papás trabajan, con libros y colores, y pagaría lo justo, no como ahora que cada vez pagan menos. Jorge intentó callar a su hija. Lupita, no molestes a la señora. No me molesta, dijo Valentina, su voz apenas un susurro. ¿Qué más cambiarías? Enseñaría a las personas qué cosas valen más. Mi papá aprendió solo, pero tardó mucho. Si alguien le hubiera enseñado desde el principio, habríamos ganado más dinero. Valentina se incorporó lentamente. En los reportes trimestrales, los recolectores independientes eran solo un porcentaje, una variable en la cadena de suministro. Nunca había pensado en las historias detrás de los números. Tengo una propuesta, dijo, dirigiéndose a Jorge. ¿Qué les parece si los llevo a cenar? Están empapados y deben tener frío. Jorge negó con la cabeza. No podemos aceptar, señora. Ya ha sido muy amable. Insisto. Además, miró a Lupita. Me gustaría escuchar más sobre tus ideas para mejorar el reciclaje. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? Media hora después, estaban sentados en una fonda familiar en la Roma Norte. El lugar era sencillo pero acogedor, con manteles de cuadros rojos y blancos, y el aroma a café de olla llenando el ambiente. Lupita devoraba unos chilaquiles verdes mientras dibujaba en una servilleta su centro de reciclaje ideal. Aquí estaría la zona de espera para niños, explicaba con entusiasmo. Y aquí, máquinas que pesen bien el material porque a veces las básculas no funcionan bien en los centros. Jorge observaba a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre ha sido muy lista. Su maestra dice que podría tener becas si sigue así, pero nada, papá. Voy a estudiar. Lo interrumpió Lupita con determinación. Valentina escuchaba en silencio. Cada palabra de la niña era como un espejo de sus propias memorias. Recordó las noches estudiando bajo la luz del pasillo porque en casa habían cortado la electricidad. Recordó a su madre llegando exhausta, pero siempre con una sonrisa y la promesa de que todo mejoraría. ¿Sabes?, dijo Valentina. Cuando tenía tu edad también ayudaba a mi mamá. Ella limpiaba oficinas en un edificio grande. ¿De verdad? Lupita la miró asombrada. ¿Y ahora trabajas en una oficina? Algo así. Eso es increíble. ¿Ves, papá? Sí se puede. Jorge sonrió débilmente. Mi niña siempre ve el lado bueno de todo. El teléfono de Valentina vibró. 3 llamadas perdidas de la oficina de Nueva York. Un mensaje de su asistente sobre la videoconferencia de las 10 p.m. Otro recordatorio sobre la junta de consejo del viernes. Por primera vez en años, apagó el teléfono sin responder. Señora, Jorge habló en voz baja mientras Lupita se distraía coloreando. No sé por qué está haciendo esto, pero se lo agradezco. Lupita casi nunca puede salir a cenar así. Su madre falleció hace 2 años. Cáncer. Los gastos médicos. Por eso perdí la casa. Ahora rentamos un cuarto cerca de aquí, pero es seguro y Lupita puede ir a la escuela caminando. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Cuántas historias como esta habría detrás de cada decisión corporativa que tomaba? ¿Cuántas Lupitas estudiando bajo la luz de una vela, porque sus padres no podían pagar la electricidad completa? Mire lo que dibujé.
Lupita le mostró la servilleta llena de dibujos. Este es usted, este es mi papá y esta soy yo. Estamos en mi centro de reciclaje del futuro. En el dibujo infantil, las tres figuras sonreían frente a un edificio colorido, con un letrero que decía, «Reciclaje justo para todos». «Es hermoso», murmuró Valentina, y sin previo aviso, sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Está triste? Lupita la miró preocupada. ¿Dije algo malo? No, pequeña. Es solo que... Valentina buscó las palabras. ¿Cómo explicarle a una niña que acababa de mostrarle todo lo que había perdido en su camino al éxito? Tentar nuevamente Gok Editar capítulo 2. Las preguntas difíciles. La semana siguiente transcurrió de manera extraña para Valentina. Los números seguían siendo los mismos en las pantallas. Las juntas continuaban con su ritmo implacable. Pero algo fundamental había cambiado. Cada vez que firmaba una reducción de costos o aprobaba una optimización de la cadena de suministro, veía el rostro de Lupita. Era jueves por la tarde cuando Roberto entró a su oficina con expresión confundida. «Señora Mendoza, hay una niña en recepción que insiste en verla. Dice que usted la conoce. Se llama Lupita Ramírez». Valentina levantó la vista de su computadora, sorprendida. «¿Está sola?» «Viene con su padre. Seguridad no sabía si dejarlos pasar, pero la niña dijo que usted la invitó». Valentina no recordaba haber dado esa invitación, pero algo en su interior se alegró. «Hazlos pasar, Roberto, y cancela mi llamada de las 4». Minutos después, Lupita entraba a la oficina con los ojos muy abiertos, maravillada. Jorge la seguía, visiblemente incómodo en su ropa humilde entre tanto lujo corporativo. «Señora Valentina», exclamó Lupita, «¿todo esto es suyo?» «Es de la empresa», corrigió Valentina suavemente. «¿Qué los trae por aquí?» Jorge se adelantó, nervioso. «Disculpe la molestia, señora». Lupita insistió. «Hizo algo en la escuela y quería mostrárselo a usted». Lupita sacó cuidadosamente de su mochila un trabajo escolar. Era un proyecto sobre el medio ambiente, hecho con cartulina y recortes de revista. El título, escrito con plumón verde, decía, «Cómo mejorar el reciclaje en México». La maestra nos pidió que hiciéramos un proyecto sobre cómo ayudar al planeta, explicó Lupita con orgullo. Y yo me acordé de todas las ideas que platiqué con usted. Valentina tomó el proyecto y comenzó a leerlo. Era simple, con la caligrafía irregular de una niña de 8 años, pero las ideas eran sorprendentemente maduras. Lupita proponía un sistema de puntos para los recolectores, educación gratuita sobre separación de residuos y centros de acopio con áreas seguras para niños. «Mire, aquí dibujé cómo serían los nuevos camiones». Lupita señaló un dibujo colorido. Tendrían básculas justas y los trabajadores usarían uniformes bonitos como los de su edificio. «Es un trabajo excelente, Lupita». «Saqué 10», anunció la niña con una sonrisa radiante. «La maestra dijo que mis ideas eran muy buenas, y me preguntó si conocía a alguien que trabajara en reciclaje. Le conté sobre usted». Jorge intervino. «Le dije que no debía molestarla, pero ella insistió en venir a mostrarle su proyecto». «No es ninguna molestia», aseguró Valentina. «De hecho, me da mucho gusto que hayan venido. ¿Les gustaría conocer las instalaciones?» Los ojos de Lupita brillaron. «¿De verdad?» Durante la siguiente hora, Valentina les dio un recorrido por las oficinas. Lupita hacía preguntas sobre todo: las computadoras, las salas de juntas, los empleados que pasaban apresurados. En el piso de innovación, donde los ingenieros desarrollaban nuevas tecnologías de reciclaje, la niña quedó fascinada. «¿Aquí inventan máquinas?», preguntó, observando los prototipos. «Así es», respondió Carlos, el jefe de innovación, divertido por el entusiasmo de la pequeña. «Estamos desarrollando un sistema que puede separar diferentes tipos de plástico automáticamente». «Eso ayudaría mucho», exclamó Lupita. «A veces es difícil saber qué tipo de plástico es cada cosa». Carlos miró a Valentina con curiosidad. Era inusual ver al aseo con visitantes tan jóvenes. «Es una amiga», explicó Valentina simplemente, «y una experta en reciclaje». Lupita se ruborizó pero sonrió orgullosa. Cuando llegaron a la cafetería corporativa, Valentina notó cómo Jorge observaba todo con una mezcla de asombro y tristeza. Este mundo de abundancia estaba tan lejos de su realidad diaria. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Jorge mientras Lupita se entretenía viendo el menú digital de la cafetería. «Por supuesto. ¿Por qué hace esto? No lo entiendo. Usted es importante».
Nosotros somos nadie. Valentina lo miró directamente. Nadie es nadie, señor Ramírez. Y su hija me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Que los números en las hojas de cálculo son personas, familias, historias. Antes de que Jorge pudiera responder, Lupita regresó corriendo. Papá, tienen agua de Jamaica y de tamarindo. Y no cobran. Es para los empleados, explicó Valentina. Pero hoy ustedes son mis invitados especiales. Mientras comían en la terraza con vista a la ciudad, Lupita sacó un papel arrugado de su mochila. Señora Valentina, ¿puedo hacerle unas preguntas? Es para mi proyecto. Adelante. Lupita alisó el papel donde tenía escritas varias preguntas con lápiz. Primera, ¿por qué los centros de reciclaje pagan cada vez menos por los materiales? Valentina sintió que la pregunta la golpeaba directamente. ¿Cómo explicarle a una niña sobre márgenes de ganancia y satisfacción de accionistas? Es complicado, Lupita. Tiene que ver con los costos de la empresa y... ¿Pero la empresa no gana mucho dinero? Interrumpió la niña con inocencia. Este edificio es muy grande y bonito. Jorge intentó callar a su hija, pero Valentina levantó una mano. Tienes razón. La empresa sí gana dinero. Mucho dinero. Entonces, ¿por qué no le pagan bien a personas como mi papá? El silencio se extendió por varios segundos. Valentina miraba a la niña, que esperaba una respuesta con genuina curiosidad, sin malicia, solo queriendo entender. No tengo una buena respuesta para eso, Lupita. La niña ladeó la cabeza. Mi maestra dice que cuando no hay buena respuesta, es porque algo está mal. Tu maestra es muy sabia. Lupita consultó su papel nuevamente. Segunda pregunta. ¿Usted separa su basura en su casa? Valentina parpadeó tomada por sorpresa. Pensó en su penthouse, donde el personal de limpieza se encargaba de todo. Ni siquiera sabía si separaban los residuos. Yo no estoy segura. ¿Cómo no va a estar segura? Lupita parecía genuinamente confundida. ¿No vive en su casa? Alguien más se encarga de eso en mi casa. Oh, Lupita lo anotó cuidadosamente. Tercera pregunta. ¿Conoce a las personas que recogen los materiales? Conozco los números. ¿Cuántos son? ¿Cuánto recolectan? ¿Pero conoce sus nombres? ¿Sus historias? Valentina negó con la cabeza lentamente. Ya veo. Lupita siguió escribiendo. Última pregunta. Lupita, ya basta, intervino Jorge. No molestes más a la señora. Está bien, dijo Valentina. ¿Cuál es tu última pregunta? Lupita la miró directamente a los ojos, y por un momento Valentina vio en ella una sabiduría que iba más allá de sus 8 años. ¿Es feliz? La pregunta quedó flotando en el aire. Valentina abrió la boca para responder automáticamente que sí, pero las palabras no salieron. Miró alrededor, su imperio corporativo, sus logros, su éxito, y luego miró a Lupita, esperando pacientemente una respuesta. No lo sé, admitió finalmente. Lupita asintió como si entendiera perfectamente. Mi papá a veces tampoco sabe si es feliz, pero yo sí sé que soy feliz. ¿Y qué te hace feliz? Ayudar a mi papá, ir a la escuela, cuando encontramos suficiente material para comprar pan dulce los domingos, cuando mi papá me cuenta historias antes de dormir. Lupita sonrió. Cosas así. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que algo simple la había hecho genuinamente feliz? ¿Sabe qué? Continuó Lupita. Creo que usted sí podría ser feliz. Solo necesita recordar por qué quería ayudar al planeta en primer lugar. ¿Qué te hace pensar que yo quería ayudar al planeta? Porque nadie hace una empresa de reciclaje si no le importa el planeta. ¿O sí? La lógica infantil era devastadora en su simplicidad. Valentina recordó sus días en la universidad, llena de ideales sobre crear una empresa que verdaderamente marcara la diferencia. ¿En qué momento había cambiado la misión por las métricas? Roberto apareció en la terraza. Señora Mendoza, la junta directiva la espera en la sala de conferencias. Valentina miró su reloj. Había perdido completamente la noción del tiempo. Tengo que irme, dijo a sus invitados, pero me alegro mucho de que hayan venido. Mientras se preparaban para salir, Lupita sacó algo más de su mochila. Era una pequeña figura hecha con cables y componentes electrónicos reciclados. Esto es para usted, dijo tímidamente. Lo hice con las cosas que juntamos. Es un robot, pero también es como una persona, porque está hecho de pedacitos que antes fueron importantes para alguien. Valentina tomó la figura con cuidado. Era tosca pero hermosa en su simplicidad, cada cable entrelazado con paciencia infantil.
Es el regalo más bonito que me han dado en mucho tiempo, dijo con sinceridad. ¿De verdad? Lupita sonrió ampliamente. Qué bueno. Así cuando lo vea se acordará de que los números son personas. Mientras Jorge y Lupita esperaban el ascensor, la niña se volvió una última vez. Señora Valentina, ¿sabe qué? Cuando encontramos basura electrónica, mi papá siempre me pregunta si todavía sirve para algo. Y yo siempre digo que sí, que solo hay que encontrarle un nuevo propósito. La niña la miró significativamente. Creo que todo puede tener un nuevo propósito, ¿no cree? Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Valentina sola con sus pensamientos y una pequeña figura de cables en las manos. En la sala de juntas, 12 ejecutivos la esperaban para discutir la nueva estrategia de reducción de costos. Valentina entró, colocó la figura de Lupita sobre la mesa, justo frente a ella, y comenzó la reunión con una pregunta que dejó a todos desconcertados. Antes de ver los números, ¿alguien aquí sabe el nombre de un solo recolector de nuestros centros de acopio? El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, Valentina escuchó claramente la voz de Lupita. ¿Cómo no va a estar segura? ¿No vive en su casa? Por primera vez en años, Valentina Mendoza, CEO de Tecnoverde S.A., no estaba segura de nada, y extrañamente, eso se sentía como el primer paso hacia algo mejor. Tentar nuevamente Gok editar capítulo 3. La decisión que lo cambió todo. 2 semanas habían pasado desde la visita de Lupita a las oficinas. Valentina no podía concentrarse. Los informes se acumulaban en su escritorio. Las llamadas de Nueva York se volvían más insistentes, pero ella pasaba horas mirando la pequeña figura de cables que descansaba junto a su computadora. Era viernes por la mañana cuando tomó una decisión impulsiva. Roberto, cancela todas mis citas de hoy. Su asistente la miró alarmado. ¿Todas? Pero tiene la presentación con los inversionistas japoneses a las 3. Todas. ¿Está enferma? ¿Necesita que llame al médico? No. Necesito ver algo. 1 hora después, Valentina estaba en uno de los centros de acopio de Tecnoverde, en Iztapalapa. Había insistido en ir sola, sin chofer ni escolta, vestida con jeans y una chamarra simple que no había usado en años. Quería ver la operación desde los ojos de alguien como Jorge. El centro era un galpón enorme y gris, rodeado de montañas de material clasificado. El olor a metal oxidado y plástico impregnaba el aire. Decenas de personas hacían fila bajo el sol inclemente, esperando su turno para pesar sus materiales. Valentina se mezcló entre ellos, escuchando conversaciones que nunca aparecían en los reportes. La báscula está mal calibrada, siempre marca menos. Ayer no me quisieron recibir el aluminio porque dijeron que estaba muy sucio. Mi hijo se enfermó y gasté lo del día en medicinas. Una señora mayor arrastraba un costal pesado. Sin pensarlo, Valentina se acercó a ayudarla. Gracias. Hija, dijo la mujer enjugándose el sudor. Cada día pesa más o yo peso menos. Bromeó con amargura. ¿Viene seguido? Todos los días. Es lo único que sé hacer desde que me quedé sin trabajo formal. Tengo 68 años. ¿Quién me va a contratar? Mientras ayudaba a la señora, Valentina notó a un niño de no más de 5 años sentado en el suelo de concreto, jugando con tapas de botella mientras esperaba. Es mi nieto, explicó la señora. Su mamá trabaja y yo lo cuido. No hay dónde dejarlo, así que me acompaña. Valentina observó cómo el pequeño intentaba entretenerse en aquel lugar inhóspito. No había sombra, no había agua potable visible, no había un espacio digno para que los niños esperaran. Las ideas de Lupita resonaban en su mente. Cuando llegó el turno de la señora, Valentina presenció la humillación rutinaria del proceso. El empleado revisó el material con desdén, rechazando varias piezas por no cumplir estándares. Pesó el resto en una báscula que efectivamente parecía descalibrada y ofreció una cantidad irrisoria. Pero ayer pagaban 20% más por el cobre, protestó la señora. Los precios bajaron. Tómalo o déjalo. La señora aceptó. Derrotada. No tenía opción. Valentina sintió la ira crecer en su interior. Ella había firmado esas políticas de precio. En el papel eran ajustes de mercado. Aquí eran personas reales siendo despojadas de su dignidad. Disculpe. Valentina se acercó al empleado. ¿Podría ver la tabla de precios actualizada? No se muestran los precios. Política de la empresa. ¿Y quién decide cuándo cambian? El empleado la miró con fastidio. Órdenes de arriba. Mire, señora, hay mucha gente esperando.
Valentina se alejó pero continuó observando. Durante 3 horas documentó mentalmente cada injusticia, cada ineficiencia, cada muestra de desprecio hacia los recolectores. Tomó fotos discretas con su teléfono, niños durmiendo en el suelo, ancianos cargando pesos imposibles, la báscula sospechosa, los precios arbitrarios. Estaba por irse cuando escuchó una voz familiar. «Papá, mira, encontré cables de los buenos». Era Lupita, entrando al centro con Jorge. La niña venía feliz, mostrando su hallazgo, ajena a la miseria del lugar. Cuando la vio, su rostro se iluminó aún más. «Señora Valentina, ¿qué hace aquí?» Jorge parecía mortificado. «Lupita, no molestes. Vine a aprender», respondió Valentina honestamente. «¿Puedo acompañarlos?» Los siguientes 40 minutos fueron reveladores. Vio cómo Jorge separaba meticulosamente cada material, mientras Lupita ayudaba con piezas más pequeñas. Observó la pericia con la que identificaban los componentes valiosos, conocimiento adquirido por necesidad. Presenció cómo el empleado rechazaba arbitrariamente casi un tercio de su material. «Este cobre está perfectamente limpio», protestó Jorge. «No cumple el estándar». Siguiente. Valentina vio la frustración en los ojos de Jorge, la decepción en los de Lupita cuando calculó que no alcanzaría para lo que necesitaban. «No te preocupes, papá. Mañana encontraremos más». Fue entonces cuando Valentina no pudo contenerse más. Sacó su credencial corporativa. «Soy Valentina Mendoza, CEO de Tecnoverde. Quiero hablar con el gerente. Ahora». El cambio fue instantáneo. El empleado palideció. Jorge retrocedió alarmado, pero Lupita sonrió como si hubiera estado esperando este momento. El gerente llegó corriendo, sudando nerviosamente. «Señora Mendoza, no esperábamos su visita. Si hubiera avisado, precisamente por eso no avisé. Quiero ver los registros de compra de los últimos 6 meses, las calibraciones de las básculas, los criterios reales de rechazo de material. Yo necesitaría autorización de... Soy la máxima autorización en esta empresa. Los registros». Ahora, mientras esperaban en la oficina improvisada del gerente, Lupita se acercó a Valentina. «¿Está enojada?» «Mucho. ¿Conmigo?» «No, pequeña. Contigo no. Estoy enojada conmigo misma». Los registros confirmaron lo que Valentina sospechaba. Manipulación sistemática de precios, básculas descalibradas para marcar menos peso, criterios de rechazo arbitrarios para reducir pagos. Todo diseñado para maximizar ganancias a costa de los más vulnerables. «¿Sabe cuánto dinero extra generan estas irregularidades?», preguntó al gerente. «Aproximadamente 15% más de margen. ¿Y sabe cuánto significa ese 15% para las personas que vienen aquí?» El hombre guardó silencio. Valentina se volvió hacia Jorge. «Señor Ramírez, ¿cuánto necesitaría ganar al mes para vivir dignamente con Lupita?» Jorge, aún en shock, balbuceó una cifra modesta. «¿Y cuánto gana actualmente?» La diferencia era abismal. Con políticas justas, Jorge podría ganar casi el triple. Valentina tomó su teléfono y marcó a su CFO. «Necesito que prepares un análisis de impacto financiero. Vamos a reestructurar completamente el sistema de centros de acopio». «Sí, escuchaste bien. No es negociable». Luego se dirigió al gerente. «Desde este momento queda suspendido pending investigación. ¿Y ustedes?», señaló a los empleados. «Van a recalibrar esas básculas ahora mismo y pagar retroactivamente a todas las personas que han sido afectadas. Pero señora, no tenemos forma de rastrear. Entonces páguenle a todos los que vengan el doble durante el próximo mes. Considérenlo una compensación». Mientras salían del centro, Lupita tomó la mano de Valentina. «¿Va a cambiar las cosas de verdad?» «Voy a intentarlo. Mi papá dice que los ricos prometen mucho pero hacen poco». Jorge intentó callarla mortificado. «Tu papá tiene razón», admitió Valentina. «Por eso no voy a prometer. Voy a hacer». Esa noche Valentina convocó una junta de emergencia. La sala de conferencias se llenó de ejecutivos confundidos y molestos por la reunión fuera de horario. «Damas y caballeros», comenzó, colocando la figura de cables de Lupita en el centro de la mesa. «Les presento a nuestra nueva consultora de responsabilidad social». Alguien rió nerviosamente, pensando que era una broma. Valentina conectó su laptop al proyector y comenzó a mostrar las fotos que había tomado. El silencio se volvió incómodo. «Este es Juan. Tiene 73 años y mantiene a 2 nietos con lo que recolecta. Esta es María, madre soltera de 3 hijos.
Este es Pedro. Perdió su trabajo en la pandemia y no ha podido recuperarse. Foto tras foto. Historia tras historia. Y esta, mostró una foto de Lupita ayudando a su padre. Es Lupita Ramírez. Tiene 8 años y después de la escuela ayuda a su padre a recolectar material. Es más experta en reciclaje que cualquiera en esta sala. Valentina, interrumpió el CFO. Entendemos el punto, pero tenemos responsabilidades fiduciarias. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hizo Lupita? Valentina los interrumpió. Me preguntó si era basura. No el material que recolectan. Ella. Si ella era basura para nosotros. El silencio fue absoluto. ¿Y saben qué? Con nuestras políticas, eso es exactamente lo que les estamos diciendo. Que son basura, que valen menos que los materiales que recolectan. Es un mercado competitivo, comenzó alguien. No, Valentina golpeó la mesa. Es una decisión, nuestra decisión. Ganamos 500 millones de pesos el año pasado. ¿Saben cuánto representaría pagar precios justos en los centros de acopio? 50 millones. El 10% de nuestras ganancias. Los accionistas tendrán que entender que una empresa sustentable no solo recicla materiales, recicla vidas, da esperanza, construye futuro. El director de operaciones se aclaró la garganta. ¿Qué propones exactamente? Valentina respiró profundo. Este era el momento. Propongo una reestructuración completa. Precios justos y transparentes. Básculas certificadas. Áreas dignas de espera con sombra y agua. Espacios seguros para niños con material educativo. Capacitación gratuita para recolectores. Y, pausó, sabiendo que esto sería lo más controversial, un programa de apoyo escolar para hijos de recolectores. Eso es asistencialismo, protestó alguien. No, es justicia. Es devolver algo de lo que hemos tomado. Valentina, sé razonable. No podemos ¿qué? ¿Ser humanos? ¿Recordar por qué supuestamente existimos? Sacó su laptop nuevamente y mostró una presentación que había preparado en el camino de regreso. Opción A. Seguimos como hasta ahora. Maximizamos ganancias, minimizamos costos humanos. En 5 años seremos la empresa de reciclaje más rentable de América Latina. Cambió la diapositiva. Opción B. Transformamos el modelo. Sí, las ganancias bajarán inicialmente, pero construiremos algo sostenible de verdad. Una empresa que no solo procese basura, sino que transforme vidas. Los accionistas nunca lo aprobarán, dijo el CFO. Entonces convénzanlos. O busquen otros accionistas, o... Valentina hizo una pausa dramática. Acepto sus renuncias ahora mismo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Tienen 48 horas para decidir. O están conmigo en esta transformación, o están fuera. No hay medias tintas. Mientras los ejecutivos salían murmurando entre ellos, Roberto se acercó. ¿Estás segura de esto? Podría perder todo. Valentina miró la figura de cables en sus manos. ¿Sabes qué, Roberto? Ya perdí todo lo importante hace mucho tiempo. Mi hija no me conoce. No recuerdo la última vez que fui genuinamente feliz. Construí un imperio sobre las espaldas de personas como Jorge y Lupita. ¿Y qué va a hacer? Voy a responder la pregunta de Lupita. No, pequeña. No eres basura. Eres el futuro. Y es hora de que esta empresa lo reconozca. Esa noche, por primera vez en meses, Valentina llegó a casa antes de medianoche. Llamó a su ex esposo. ¿Puedo ver a Sofía mañana? ¿En serio? Ella estará feliz. ¿Pasó algo? Sí. Conocí a alguien que me recordó que es realmente importante. Después de colgar, Valentina se sentó en su terraza con vista a la ciudad. En algún lugar allá abajo, Lupita probablemente estaba ayudando a su padre a preparar el material del día siguiente. La niña que con una simple pregunta había derrumbado años de autoengaño. ¿Esto es basura? No, Lupita. Nada de esto es basura. Ni tú, ni tu padre, ni los miles como ustedes. Lo único que había sido basura era la forma en que los habían tratado. Y eso, Valentina juró mientras apretaba la pequeña figura de cables, iba a cambiar.